Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver incendios. Cuando uno habla de incendios, tiene que empezar a hablar de conceptos básicos para poder entender esta temática. Ahora, siempre en incendio vamos a tener tres conceptos: fuego, amago e incendio. ¿Ya? El fuego en sí que tendrá como un fenómeno químico, exotérmico, o sea, que libera calor y también va a liberar luz. Ahora, hay que hacer siempre la diferencia entre amago e incendio. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Porque uno se puede controlar y uno ya se salió de control. Y en ese aspecto, el amago es un juego de pequeñas proporciones que se extinguió en los primeros momentos. O sea, yo identifico algo, eso es un amago, y lo puedo controlar fácilmente con los medios que yo tengo a mi disposición. Ahora, el incendio ya es un fuego descontrolado, el cual yo no puedo controlar o manejar con mis propios medios y voy a necesitar la ayuda de un tercero, como en este caso un equipo de bomberos, ¿ya? Para que también lo tengamos en mente. Es importante siempre tener esto en cuenta, ¿ya? Porque los distintos planes de emergencia también se van a dedicar a estos elementos, ya para tomar en cuenta estos elementos. Por lo tanto, hay que tenerlo bien consciente y bien claro. Ahora, teoría del fuego. En la práctica van a haber siempre dos teorías del fuego, ¿ya? Y esto ha nacido porque muchas veces se utilizaba una pura teoría, que era la del triángulo. Pero esa teoría del triángulo no te va a explicar muchas cosas, ¿ya? Te va a explicar solamente una clase de fuego. Ahora, la teoría del fuego esta contempla la interacción de cuatro elementos básicos, que es calor, combustible, oxígeno y la famosa reacción en cadena, que es la que tenemos acá. Por lo tanto, basta con que uno pueda eliminar uno de estos elementos para decir que ya no hay fuego, ¿ya? La diferencia entre esta teoría y la del triángulo es básicamente que el triángulo no tiene la reacción en cadena, ¿ya? Y eso va a explicar una clase o unas clases puntuales de fuego, ¿ya? El triángulo se explica siempre para los fuegos, por ejemplo, cuando se quema un material, ya sea una madera o un plástico, ¿ya? Pero en cambio la reacción en cadena es cuando se está quemando un líquido que es combustible. O sea, muchas veces la gente cuando ve que se está quemando un plato con diluyente, con alcohol o con benzina, piensa que se está quemando el líquido, y no es así, se está quemando el vapor. El calor hace que la temperatura evapore el combustible, y ese vapor entra con una fuente de ignición, ¿ya? Y empieza a generar fuego. Y ese mismo fuego genera calor, evapora el combustible, se quema el gas hasta un punto tal que ya no hay más gas que evaporar, por lo tanto el fuego se acaba. Ahora, la teoría del fuego también que me dice que basta con que yo falte un elemento y la reacción de combustión ya no existe, ¿ya? Por lo tanto, si existen cuatro elementos, van a haber cuatro formas de poder controlarlo, ¿ya? O sea, sofocar es cortar el oxígeno. Por ejemplo, cuando tengo un sartén, ¿ya? Y están saliendo llamas, yo coloco la tapa encima del sartén. ¿Qué hago? Estoy colocando o evitando que entre en contacto el oxígeno, por lo tanto, no estoy teniendo un tema de generación de más llama. La segregación es separar el combustible, y acá es un poco más complejo. Uno, por ejemplo, lo puede hacer con un muro cortafuegos, que está entre una propiedad y otra, para evitar que las llamas pasen de un lugar a otro, ¿ya? O en el fondo el combustible, que es la madera, se queme. Pero también puede ser algún sistema de llave, de válvula, el cual si detecta que hay algún, por ejemplo, combustible, detecta con un calor o temperatura o una presión distinta, desconecta, por lo tanto el combustible no puede seguir dándose. El calor, que es enfriamiento, que en este caso es cuando uno aplica agua, por ejemplo, ¿ya? O sea, hay que empezar a sacarse el preconcepto de que cuando uno habla de fuego o de incendio, automáticamente vamos a usar solamente agua. En muchas ocasiones apagar un incendio con agua genera algo peor, ¿ya? Por lo tanto tenemos que tener eso pero bien claro. ¿Es importante la reacción en cadena? Sí.
ya que esta permite establecer la diferencia entre los fuegos con la presencia de llamas y los fuegos incandescentes. Cuando tenemos fuego con llama, automáticamente hay un combustible. Líquido, gaseoso, existe un combustible, incluso un combustible sólido. ¿Ya? Hay ciertos sólidos inflamables. Pero un fuego incandescente es una madera, una tela, un plástico, el cual, ¿no?, ya cuando se quema deja un residuo, ¿no?, para que también lo tengamos bien claro. Ahora, los fuegos con llama y los fuegos incandescentes. En los fuegos con llama, la combustión es producida por la generación de gas o vapor de combustibles sólidos y líquidos. Y en los fuegos incandescentes, la combustión es producida a nivel superficial de los combustibles sólidos, sin la presencia de gases o vapores. Y ahí uno ve un poco de humo, ya que cuando... El mejor ejemplo de un fuego incandescente es una brasa del carbón, de la parrilla. ¿Ya? Y un fuego incandescente, un muy buen ejemplo es la llama. Una llama, por ejemplo, de un calefón, o la llama de una cocina. ¿Ya? Muchas veces uno tiene que también fijarse en el color de la llama. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque entre más azul es la llama, hay una combustión más perfecta. O sea, se está quemando la totalidad del combustible presente con el oxígeno en el ambiente. Eso también hay que tenerlo como algo claro. Ahora, las clases de fuego es importante tener claras así. En la práctica, nosotros vamos a tener 4 clases de fuego: A, B, C y los D. Sin embargo, existe un fuego clase K. Este no se encuentra normado bajo alguna norma, algún decreto, un cuerpo chileno, algún decreto, alguna ley, etc. Pero sin embargo, igual se trabaja. Más adelante vamos a explicar qué es. Ahora, los fuegos clase A son los que afectan los combustibles sólidos ordinarios y dejan cenizas o residuos sólidos brasas al quemarse. Ejemplos son madera, papel, cartón, géneros y algunos plásticos. ¿Ya? Y según norma chilena, específica para clases de fuego, hace referencia a que tiene que tener un triángulo color verde con una letra blanca A en el medio. Y acá también tenemos otro pictograma de qué significa un fuego clase A. Los fuegos clase B ya un poco distintos, porque son los que participan combustibles líquidos y gaseosos, principalmente hidrocarburos derivados del petróleo. ¿Ya? Ojo, se caracterizan muchas veces, y en la gran mayoría de las veces, por no dejar residuos al quemarse. ¿Ya? Pero sin embargo, cuando se están quemando, uno percibe un olor distinto. ¿Ya? Ahora, ejemplos tenemos diésel, gasolina, queroseno, alcoholes, metano, propano, butano, acetileno, ¿ya? Y se simbolizan, según la norma chilena, por un cuadrado rojo con letra B blanca en el medio, como lo que tenemos acá. ¿Ya? Ahora hay que entender algo, chiquillos. Muchas veces, cuando uno está trabajando con líquido inflamable, hay que seguir una norma, una regla básica. Si yo fácil lo huelo, fácil se quema. O en español, la temperatura que necesita para poder ese vapor inflamarse ante una llama es muy baja. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de aquello. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un plato con petróleo y lo empiezo a oler, va a costar oler el petróleo, porque necesita mucha temperatura para que ese líquido pase un gas. Distinto es el caso de un alcohol, como por ejemplo el alcohol gel. El alcohol gel tiene un alcohol a 70%, pero uno se lo coloca en las manos y uno ya lo está sintiendo. ¿Cuál es el punto con eso? Que entre más fácil tú hueles un líquido inflamable o un gas inflamable, más fácil este se puede quemar. Ahora recuerden, cuadrado con fondo rojo y letra blanca, y el pictograma como el que tenemos a su derecha. Los fuegos clase C son los que se producen en equipos eléctricos conectados o energizados, como por ejemplo computadores, electrodomésticos, cajas eléctricas y condensadores, entre otros elementos. Ahora, el clase C tiene una diferencia, porque se va a considerar hasta que el suministro de energía sea cortado. O sea, yo voy a un panel central, si el diferencial no ha bajado, corto la energía, desenergizo y automáticamente ya deja de ser clase C. Pero va a ser clase A, por ejemplo, si se está quemando algún plástico de alguna manera dentro del campo. ¿Ya? Ahora, en la práctica pertenece a una clase de fuego según corresponde. Y simboliza, según la norma chilena, por un círculo azul con letra blanca C en el medio. Y acá tenemos su pictograma. ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta que mientras esté energizado, no se puede apagar con agua. Por eso es importante siempre cortar el suministro eléctrico, para poder quitar esta característica
el fuego clase C. Los fuegos clase D son los que afectan a combustibles metálicos, que generan gran cantidad de calor al entrar en ignición, como por ejemplo el aluminio, titanio, magnesio, circonio, etc. Son elementos metálicos, por ejemplo, que al ser golpeados o al entrar en contacto con agua, pueden producir una llama fuerte, un calor fuerte, pero en muy poco tiempo, ¿ya? Y eso puede ocasionar un incendio bastante complejo. Ahora, se simbolizan con una letra amarilla de 5 puntas y una letra negra al medio. Los clases B, C y D, por lo general, van a utilizar cada uno algún elemento de en específico. Muchas veces ustedes han visto en la universidad o en algún negocio, en un supermercado o en un lugar de combustible, existen los extintores de color rojo. Y se van a dar cuenta que eso dicen que es A, B y C. Y uno puede decir que eso es un extintor que se puede utilizar para estas 3 clases de fuego. Y recuerde que clase C, mientras esté energizado, se va a seguir considerando un fuego clase C. Ahora, los clase K están incorporando una reciente, pero acá tienen que participar o se incluyen los combustibles que incluyen grasas y aceite animal o vegetales, usados normalmente en las cocinas para freír. O sea, por ejemplo, hay un lugar donde están vendiendo papas fritas y por ese motivo las papas le echan con mucha agua, una cantidad importante de agua y están en el contacto del aceite, produce llama, ¿ya? Y en ese aspecto lo que uno puede hacer es tapar eso. O cuando uno está en la casa y uno hace papas fritas puede pasar el mismo efecto o tira alguna comida congelada, porque ese golpe, su impacto produce ese evento. Ahora, lo importante de darnos cuenta de esto es que yo no puedo apagarlo con agua, porque si lo apago con agua, en vez de estar extinguiendo, voy a estar aumentando la llama. Voy a hacer en el fondo que la llama, en vez de estar focalizada o localizada en un solo punto, voy a hacer que ésta se aumente. Un ejemplo es si uno tuviese un bol o un envase con agua y uno le pega un combo o le pega con un palo. El agua no va a quedar confinada, el agua va a salir hacia todos lados, ¿ya? Para que también lo tengamos bien en mente. Los tipos de extintores, ¿ya? Los extintores chiquillos, hay que entender algo, que en la práctica son considerados la primera línea, ¿ya? O sea, tengo un amago de incendio, ok, uso un extintor, ¿ya? Eso es lo que tengo que tener bien claro, uso un extintor. Pero este extintor va a tener muchas limitantes y uno tiene, por ejemplo, por su tamaño y por la capacidad de carga que tenga. Y uno tiene que darse cuenta que a medida que va apretando el gatillo, el gas y el polvo que está contenido empieza a salir y empieza a disminuir la presión. Por lo tanto, empieza a ser de muy efectivo a ser bajo efectivo. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo, que en los lugares de trabajo es obligatorio contar con extintores portátiles. Y aparte, el personal debe ser capacitado en el correcto uso de los extintores, ¿ya? O sea, esto no es capricho mío. Recordemos que el Decreto Supremo 594 hace referencia a esto, ¿ya? En el que deben encontrarse los extintores en una cantidad tal en función de cómo estipula el cálculo del mismo decreto, ¿ya? Esto debe encontrarse una altura de piso, entre otros parámetros. Ahora, un extintor va a tener esta característica, o sea, va a tener un estanque, un recipiente, y la base, el manómetro, el cual me va a indicar la presión, un gatillo, una palanca de activación y una manguera, ¿ya? Lo que hay que entender, eso sí, que esto no puede estar golpeado, tiene que estar lo más liso posible, ya que al tener aire comprimido y al tener un golpe o un impacto muy fuerte, lo más probable es que pueda ocurrir una explosión, o una explosión en el fondo por una diferencia de presiones, ¿ya? Ahora, el polvo químico seco en el fondo es como un talco, es una mezcla entre talco y leche, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro. Es algo bien pastoso. De hecho, cuando uno le toca utilizar un extintor, no lo puede sacar fácilmente del lugar, va a quedar ahí. Ahora, el polvo químico seco se coloca el sifón,
¿ya? Se le inyecta el aire y se enrosca. Y esto hay que entenderlo así, o sea, el extintor cada cierto tiempo hay que tomarlo, darlo vuelto un poco para poder en el fondo descomprimir el polvo químico seco para que este pueda salir. Lo que sí es importante es que tiene que estar desde el piso a la base del extintor de una distancia mínima de 30 centímetros, máximo 1,30 m, ¿ya? Para que tengamos bien claro eso. Lo otro, que la manguera nunca debe estar rota, bajo ningún punto de vista, porque si está rota, yo lo apunto, el polvo en vez de apagarse o direccionarse hacia donde uno lo quiere apagar, se va a devolver hacia donde está uno, y le va a caer en la cara. Otro punto importante con respecto a esto es nunca colocar el extintor bajo la entrepierna de uno, siempre delante de uno en diagonal o al lado, pero nunca situarlo bajo uno. Ahora, todo extintor hay que también ver muy bien el manómetro. Y el manómetro, lo ideal es que siempre esté en la parte verde que tiene una presión óptima o bajo la presión óptima. Si está el manómetro sobre la presión óptima, puede ser por dos motivos. Uno, o está con sobrepresión, o de frentón, está malo el manómetro. Por lo tanto, ambos pueden producir en sí un accidente, ¿ya? Para que también lo tengamos bien en cuenta. Todo extintor tiene que tener una etiqueta en el cual diga cuál es el elemento que tiene adentro, que en este caso va a ser un polvo químico seco, ¿ya? Va a ser un extintor multipropósito para fuego clase A, donde tenemos madera, plástico y tela; B, que van a ser combustibles líquidos o gaseosos provenientes de hidrocarburos; y los clases C, que son eléctricos. Y te indica la forma correcta o las instrucciones de uso. También tenemos distintos tipos de extintores. O sea, vemos acá, por ejemplo, que tenemos un extintor con un manómetro de color rojo, un extintor, perdón, con una boquilla de color rojo. Acá tenemos un extintor sin boquilla, y acá tenemos un extintor carro, que tiene rueda y tiene un volumen mucho más largo, que una manguera mucho más larga, ¿ya? Lo principal es entenderlo, que cada uno de estos va a tener sus características específicas, ¿ya? Por ejemplo, como dice acá, está señalizado claramente, en condiciones de funcionamiento máximo, sometidos a revisión, control y mantención por lo menos una vez al año. Ojo, una cosa es recargar el extintor cuando ya ha sido utilizado o ha sido percutado, y otra cosa completamente distinta es la mantención del extintor, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro, porque te van a cobrar por los dos parámetros distintos, no te van a cobrar lo mismo. No esperen que le van a cobrar la misma cantidad por recarga y mantención. Son productos y procesos diferentes. Lo otro importante es que debe ser distribuido dentro del recinto, considerándose su potencial de extinción, área de cubrimiento y distancia de traslado. ¿Ya? Estas tres cositas de acá. Ahora, los métodos de extinción. Los métodos de extinción siempre van a estar como más desarrollados desde la perspectiva de qué estamos trabajando. Si vamos a trabajar sobre el oxígeno, sobre el combustible, sobre el calor o la reacción en cadena, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser la misma manera en que se puedan trabajar cada uno de estos. Hay casos muy puntuales y particulares que hay ciertos métodos de extinción que pueden trabajar con dos elementos, pero no es la globalidad. Ahora, el enfriamiento, en este caso, es disminuir el calor. Y en este caso, podemos, por ejemplo, aplicar algún elemento con gran poder de absorción, ¿ya? Los cuales son capaces de romper la temperatura de combustión, romper el equilibrio térmico, disminuir el calor que se genera y aumentar el calor disipado. O sea, que el calor no se concentre en un solo punto, sino que el calor sea hacia los lados, ¿ya? Por consiguiente, se logra el control de la extinción del fuego por falta de calor. Tenemos por sofocación, que en este caso tiene la finalidad de eliminar el oxígeno de la combustión para ahogar el fuego por completo. Esta técnica se puede realizar de las siguientes formas: desplazando el oxígeno, ya en este caso mediante la aplicación de algún agente gaseoso, como por ejemplo aplicar el polvo químico seco. Ahora, evitar el contacto de combustible con el oxígeno del aire, interponiendo alguna barrera o agente entre ambos.
Y en ese caso, muchas veces las espumas mecánicas. Las espumas mecánicas son espumas que se encuentran en los aeropuertos para poder apagar incendios en los cuales tenemos algún combustible con una cantidad importante de poder calorífico, o que tenga un octanaje alto. Y también cortando la entrada de oxígeno o de aire al lugar donde ocurre la combustión. Eso es un tema a veces un poco más complejo de poder hacerlo. En algunos tipos de incendio existen algunas mantas que cumplen esta función. Eso ya es un elemento más específico que lo utilizan netamente, en este caso, cuerpo de bomberos. Ahora, la segregación. La segregación en sí es algo un poco más, no rebuscado, pero es algo un poque más complejo de que se puede dar bajo ciertas situaciones. El método de segregación es una técnica que consiste en eliminar el combustible de reacción de la combustión. ¿Mediante qué cosa? Utilizando algún dispositivo de corte de flujo que impida el fuego siga alimentándose por el combustible. O sea, por ejemplo, si tuviésemos una manguera con combustible, ¿ya? Cuando uno va a echar combustible, uno ve las distintas islas, los distintos lugares donde tú te van a colocar combustible, ya sea 93, 95, 97 diésel. Pero esa isla no es que tenga combustible propio, sino que se inyecta combustible, o saca combustible en un estanque madre, en un estanque que tenga lugar. Cuando sucede eso, y esto empieza a detectar un aumento de temperatura y una pérdida de presión, automáticamente corta el combustible. O sea, esa isla ya no tiene más combustible para poder alimentar. Ahora, a diferencia de los métodos anteriores, en este caso, como yo estoy cortando el suministro de combustible, no estoy utilizando ningún agente de extinción, ninguno, cero. Y tenemos inhibición, que consiste en interferir la reacción química en cadena del fuego. Esto se logra mediante la aplicación de agentes de extinción que poseen propiedades químicas que inhiben a los radicales libres producidos por la descomposición térmica del material, impidiendo el desarrollo del fuego. Ejemplos de esto habría que buscar, un poco más específico. Ahora, los agentes de extinción, chiquillos, vamos a entenderlos como que se utilizan para poder controlar el fuego, excepto lo que es la segregación, que en el fondo es colocar alguna barrera. Es por ello que se utilizan siempre los que están acá, en lo que es el agua, espuma mecánica, anhídrido carbónico, compuestos halogenados, polvos químicos secos y los químicos húmedos. Estos últimos también son conocidos como wet chemical. Existen sí, pero no son tan comunes, no son tan fáciles de encontrar en realidad. Los que uno siempre va a encontrar va a ser el agua. Agua y en algunos lugares también tienen arena, ¿ya? Lo que es el anhídrido carbónico y el polvo químico seco, que son como los dos que uno puede comprar en distintas tiendas donde venden estos tipos de elementos. Incluso acá en Vallenar uno puede conseguir anhídrido carbónico, ¿ya? Este tipo de extintor usted lo van a ver mucho en los lugares donde tenemos, por ejemplo, muchos computadores o tenemos algún servidor, ¿ya? Que son elementos que generan mucha temperatura. El agua en sí no ha perdido validez como un agente extintor, ¿ya? Y siempre se va a seguir utilizando. Lo que sí hay veces entender que las distintas clases de fuego, como por ejemplo un clase B, un clase C y un clase D, no se pueden utilizar el agua sola, o de frente no se puede utilizar el agua, ¿ya? Por lo tanto, hay que entender también que el origen del fuego te va a limitar también el tipo de agente de extinción que tú puedas utilizar. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, ante un clase B y un clase C, el fuego no lo puede utilizar. Muchas veces no tenemos fuegos clase A, o sea, está quemando una estructura y no existe algún elemento químico complejo dentro. El agua se utiliza también para el control. O sea, una cosa es extinguir el fuego y otra cosa es controlarlo. O sea, una cosa es eliminar el fuego, pero el control también supone que uno, al utilizar agua, uno empieza a enfriar, ¿ya? O sea, empieza a bajar la temperatura. Porque recordemos que el calor y la temperatura también es un elemento importante a la hora de que se produzca un fuego. Las espumas existen, sí. Son de baja densidad, permiten flotar en superficies líquidas y su efecto extintor principalmente consiste en la separación del combustible y el aire. Es algo tan livianito que cae sobre el combustible, produciendo un efecto de una lámina que no entra en contacto el combustible con el aire. Es muy similar al efecto que produce la nata.
porque la nota tiene un origen de que la leche caliente se enfría y esa cobertura queda ahí. Ahora, las espumas no son sencillas, o sea, el funcionamiento es sencillo, pero lo que no es sencillo es su forma de adquisición. Por lo tanto, no es que uno tenga esto, sino que lo tienen por lo general las brigadas de rescate y los cuerpos de bomberos, ¿ya? Y también las brigadas de rescate y los cuerpos de bomberos de aeropuertos. Bueno, cubre con una capa la superficie de combustible sofocando el fuego, la capa de espuma separa la llama de la superficie de combustible, la espuma enfría combustible a la superficie adyacente al fuego, y la capa de espuma suprime la liberación de vapores inflamables. ¿Ya? O sea, esto también empieza a trabajar un poco en esta sección, como por ejemplo, lo que es la parte de la reacción en cadena, para que también lo tengamos bien entendido eso. Anhídrido carbónico es un extintor que se utiliza, sí, ya, pero tiene también bastantes limitaciones. Primero que todo, es un elemento para un control de emergencia que tiene que ser utilizado como un elemento de protección personal, ¿ya? Porque es un gas que al entrar en contacto con la atmósfera va a bajar mucho la temperatura, o sea, puede producir una quemadura. Por eso es importante utilizar el sifón, ¿ya?, para dar efecto y tratar de evitar el contacto del cuerpo con esto. Pero lo otro también bien complejo es que produce sofocación, o sea, sale frío, sale con presión y tiende a eliminar o sacar o desplazar el aire, ¿ya? Por lo tanto, puede producir también un proceso de desequilibrio en cuanto al aire disponible para poder respirar, ya, para que tengamos bien claro eso. Ahora, es un compuesto gaseoso bajo condiciones normales de temperatura y presión, pero se puede licuar fácilmente por compresión y enfriamiento para ser utilizado como un agente de extinción. Al dejar con un extintor de este tipo, la expansión de gas carbónico genera dos efectos principales a la vez, que es enfriar y sofocar. Los polvos químicos secos es como el estándar, es lo que tú más fácil puedes encontrar. O sea, de hecho en el auto uno tiene, en distintos lugares tú tienes. Ahora, lo que sí hay que entender que no es tan caro, es de fácil mantención, no es tan cara la mantención y la recarga. Los tres principales son los multipropósitos, que van a servir para más de 2 clases de fuego, por ejemplo, el caso del estándar es el ABC, el convencional es compuesto por bicarbonato de sodio, potasio y derivados, ¿ya? Y los PQS especial, que es una mezcla de cloruro de sodio con cloruro de sodio, algunos compuestos de grafito. Estos ya son más específicos, por ejemplo, para un fuego clase D, cuando tenemos algún metal. Ya, chiquillos, esto ha sido